Un saludo para todas las personas que están viendo este video. Y bueno, en esta ocasión tengo el privilegio y también la responsabilidad de presentarles mi trabajo en curso, que para esta presentación he decidido llamar Más allá de lo que se dice, cómo se dice, análisis del efecto de la comunicación no verbal en la empatía percibida de la relación médico-paciente y sus correlatos fisiológicos. Suena larguísimo, pero mi visión, si la cumplo bien, es que en los próximos minutos esto quede mucho más claro. Las doctoras Yasmina Ocán y Emma Rodero son mis directoras y guías en este proceso y esta presentación es también un agradecimiento a su confianza y dirección. Pues bien, por descarte ya sabrán que mi nombre es Laura Palomino. Sí, les voy a contar de qué se trata este proyecto. Lo que voy a mencionar a continuación es muy importante. Son los dos conceptos claves bajo los cuales se desarrolla esta investigación. Por un lado, tenemos la empatía, que a pesar de ser un concepto que ha tenido múltiples y variadas definiciones, de hecho ha sido difícil llegar como a un consenso, en una de las últimas revisiones, dentro de las más recientes, se ha encontrado que la empatía tiene elementos en común, o los diferentes autores han encontrado elementos en común, por lo que podemos decir que la empatía es comprender, sentir y compartir lo que otra persona siente, manteniendo, y esto es muy importante, la diferenciación entre uno mismo y el otro. Como decía el psicólogo Carl Rogers, ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Y por otro lado, tenemos la comunicación no verbal, que se refiere a las distintas maneras de transmisión de información sin el uso de palabras. Pero ojo, solemos pensar que la comunicación no verbal solamente incluye gestos, expresiones faciales, posturas, pero hay una parte muy importante aquí que no podemos perder de vista, que son elementos como el tono o la velocidad de la voz, que comunican mucho más de lo que pensamos. De hecho, aunque sigue siendo importante y necesario comunicar por canales verbales y no verbales, se ha visto que la comunicación no verbal tiene un impacto muy especial y muy significativo en la percepción de la empatía. Entonces, empatía y comunicación no verbal, pero aplicada ¿en dónde? Bueno, en el informe más reciente del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra, en conjunto con la Fundación Villa Casas, se encontró que la empatía es la habilidad más demandada por los pacientes para los médicos del futuro, incluso por encima de que tengan actualizados sus conocimientos. Esto es muy importante porque entonces nos dice que ya varios estudios vienen evidenciando que la empatía es un componente clave en la comunicación médico-paciente. Y dentro de esa comunicación, la comunicación no verbal va a jugar un papel muy importante en la expresión y la percepción de la empatía. Algunos estudios, como los que les estoy mostrando aquí, ya nos han dado un marco muy importante de la relación entre la comunicación no verbal y la percepción de empatía. Tenemos revisiones sistemáticas, estudios cualitativos, que son muy importantes, pero que todavía hay algunas limitaciones o algunos campos por explorar interesantes. Bien. Entonces, ¿por qué es importante seguir estudiando esto o por qué es importante profundizar? Es la pregunta, digamos, que me he planteado dentro de estos últimos meses desde que comencé el emocionante viaje del doctorado. Entonces, mm, primero, es importante porque varios de los estudios que hay actualmente unifican o agrupan distintos elementos de la comunicación no verbal en un solo índice o en una sola variable. Y esto hace difícil poder conocer el impacto o cuál de estos parámetros o elementos tiene mayor impacto en la percepción de empatía. Entonces, bueno, sí, al agruparlos todos, pues no es fácil discriminar cuál tiene más impacto o cómo se relacionan estos distintos parámetros con la percepción de la empatía. Además, muchas de las metodologías que se han usado en las investigaciones realizadas son metodologías observacionales y de autorreporte, que tiene información muy valiosa. De hecho, también hay algunos estudios cualitativos que empiezan a incluir otros elementos muy importantes,
Pero de nuevo, en la mayoría de los estudios vemos que se hacen con consultas grabadas, por ejemplo, donde ponen a los estudiantes a observar cuáles son los comportamientos no verbales y la percepción de la empatía, o con cuestionarios y escalas que aplican tanto a médicos como a pacientes, pero primordialmente de esta línea observacional y de autorreporte. Dentro de estos estudios cualitativos que les mencionaba, se empieza a incluir la visión del paciente, que perciben los pacientes frente a la comunicación de sus médicos o que perciben frente a diferentes comportamientos verbales y no verbales de los médicos. Em, pero hay mucha investigación todavía en torno a la visión del médico y menos evidencia de las percepciones del paciente. Hay varios estudios que mencionan que es importante incluir en los estudios o en las investigaciones también las percepciones del paciente, en tanto que ellos son los últimos receptores del servicio en distintas especialidades de la medicina. Y por último, decir que muchos de estos estudios se han realizado en otros contextos sanitarios fuera del español. Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, Polonia, tienen hallazgos muy interesantes y espero poder estar en estancias de investigación aprendiendo en varios de estos lugares, pero al final poder aportar lo que sucede en el contexto español es un gran objetivo aquí. Dicho esto, esta tesis doctoral busca, primero, abordar un área poco explorada, como les mencionaba, es poder examinar de manera controlada y aislada los distintos parámetros de la comunicación no verbal en la percepción de la empatía y, y esto pues marca una diferencia para no agrupar todos los elementos. Segundo, aplicar una metodología innovadora donde va a ser una metodología mixta con medición fisiológica y esto es muy importante, es la parte de la investigación donde el cuerpo del paciente nos va a hablar y nos va a decir qué está pasando mientras sucede, mientras ve una serie de cosas que ya les voy a explicar. Y tercero, situar la experiencia del paciente en el centro del análisis, reconociéndole y dándole el protagonismo al paciente, teniendo en cuenta tanto sus percepciones como lo que pasa en su cuerpo. Por supuesto, la visión del médico para nosotros también es muy relevante. eh, de hecho, como los médicos también muchas veces necesitan esta empatía, no solo de los pacientes, sino del contexto sanitario, pues es un tema muy, muy relevante. Y también hemos incluido a los médicos para esta investigación, pero digamos que principalmente vamos a situar el énfasis en la experiencia del paciente. Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación será analizar la influencia de la comunicación no verbal en la percepción de empatía en la interacción médico-paciente y sus respuestas fisiológicas. Recapitulemos entonces empatía, comunicación no verbal, respuestas fisiológicas en la relación médico-paciente. Si logran quedar con estos cuatro conceptos, habré logrado mi objetivo. Muy bien, también decir como fundamento a todo esto que esta tesis se enmarca en un proyecto financiado por el Ministerio de España de Ciencia e Innovación. El proyecto general se llama Cuando la eficacia comunicativa puede impactar en la salud, percepciones sobre la comunicación médico-paciente y estrategias para mejorar la comunicación. Como verán, pues esto se incluye dentro de una gran investigación de explorar cuáles son las percepciones de los pacientes y los médicos en esta comunicación. Y aquí participa también un equipo de categoría 10, un equipo de trabajo donde participan y aportan investigadoras, comunicadoras, médicos, que permite darle una visión interdisciplinaria, creando un puente entre la comunicación, la psicología y la medicina. Muy bien. Dentro de la metodología, ¿cómo se llevará a cabo? Lo realizaremos en dos fases. La primera fase será una encuesta online para pacientes entre los 45 y 65 años con estos criterios de inclusión que aparecen ahí, al menos haber residido 5 años en España y haber visitado a su médico de familia en los últimos 6 meses. Allí les preguntaremos sobre percepciones de aspectos específicos de la comunicación con su médico. Voy a evaluar la empatía que perciben de su médico y también la propia empatía, en una escala que mide la empatía autopercibida, digamos. Por otro lado, una encuesta a médicos
donde los criterios van a ser que sea médico de familia, al menos un año ejerciendo, que vamos a preguntar por percepciones de aspectos específicos en la comunicación con sus pacientes. También voy a preguntar por la empatía autopercibida y tanto en las pacientes como en los médicos vamos a preguntar por variables sociodemográficas que va a ser interesante analizar relaciones entre entre estas variables. Por otro lado, la fase del experimento psicofisiológico que se va a realizar en el Media Psychology Lab de la Universidad Pompeu Fabra, que está dirigido por la doctora Emma Rodero, en donde tenemos la fe de conquistar 60 almas que estén entre los 45 y 65 años, que al menos hayan residido 5 años en España, y donde estas personas van a entrar y van a ver unos videos que son actores que representan médicos y pacientes en una consulta médica y vamos a variar o vamos a controlar variables como la entonación o el tono de la voz, la velocidad con que habla, gestos, contacto visual y contacto físico. Todo esto dentro de la comunicación no verbal. Y vamos a ver cómo esto se refleja o cómo impacta en la frecuencia cardíaca, en la actividad eléctrica electrodérmica medida por la conductancia en la piel, la respuesta emocional con un software de reconocimiento facial que nos permitirá identificar las emociones que estaba teniendo la persona y la misma escala de autoempatía perdón, de empatía percibida hacia el médico para detectar después de cada escena cuál es la percepción de empatía. Además, también se tendrán en cuenta variables sociodemográficas y también incluiré la variable de la autoempatía para hacer cruces de asociaciones entre estas variables. Dentro de la contribución que espero poder realizar, entonces, por un lado, pues una contribución empírica ofreciendo una evidencia cuantitativa, psicofisiológica, que es lo novedoso de este proyecto, poder decir en datos reales que no son susceptibles a modificaciones conscientes por parte de las personas, porque tanto la frecuencia cardíaca como la conductancia eléctrica de la piel, todo esto son respuestas automáticas del cuerpo, entonces poder ofrecer una evidencia objetiva, cuantitativa en cuanto a la percepción de la empatía en relación con el lenguaje con la comunicación no verbal. Por otro lado, una contribución aplicada donde los resultados puedan formar parte de programas de entrenamiento en comunicación no verbal empática, no solo para estudiantes, que es muy importante, para estos médicos del futuro, sino también para médicos que ya están ejerciendo y que pueden hacer todavía más empática su comunicación. A nivel contextual, aportando datos sobre la percepción de esta comunicación en el contexto español, a nivel metodológico, integrando la doble estrategia de encuestas y experimento psicofisiológico, más bien eh, menos explorado, menos representada en este campo de investigación en comunicación. Y, como les mencionaba, desde la experiencia del paciente, ofreciendo una visión centrada en cómo los pacientes perciben la empatía médica, que va a ser pues, muy importante. Por último, me gustaría cerrar con una intención que espero me acompañe durante todo este camino, y es que la fuerza invisible de la empatía se sienta en cada mirada comprensiva de quienes han encontrado en la medicina una vía para aliviar el dolor de otros y el de ellos mismos. Por su tiempo y atención, muchas gracias.